que habíamos visto la última clase, repaso muy rápido. Habíamos empezado a ver FreeRTOS, sistema operativo de tiempo real, por decirlo de alguna forma, es medio relativo eso de tiempo real. Es un sistema operativo comercial, con licencia, pero que se puede usar libremente, o sea, no hay que pagar derecho. Es un sistema operativo dinámico, las tareas son creadas en tiempo de ejecución. Hay versiones de sistema operativo estático que las tareas son creadas en tiempo de compilación. O sea, ya arranca con las tareas creadas. Acá las tareas las crean ustedes llamando a una primitiva. Y se pueden crear antes o después de arrancar el scheduler. Porque una de las cosas que va a suceder es que el sistema operativo lo vamos a seguir arrancando nosotros. O sea, vamos a seguir teniendo un main y nosotros vamos a arrancar el sistema operativo una vez que hayamos configurado el sistema. Cosa distinta a lo que el sistema sucede en un escritorio. El manejo de memoria puede ser estático o dinámico. ¿Sí? Ustedes pueden elegir. Lamentablemente tiene funciones distintas para el uso estático que para el uso dinámico. Y implementa un planificador mixto que vamos a ver en un ratito. Los estados de las tareas son parecidas a los que habíamos visto. Está el created y el destroying, que no están dibujados acá, pero que existen igual. ¿Sí? Porque es dinámico, así que las tareas se crean y se destruyen. Pero respecto a lo que habíamos visto en lo del sistema operativo, que teníamos running, ready y blocked. Blocked es cuando estaba esperando que ocurra algo sin usar el procesador. Ready son todos los que se pueden poner en ejecución y running el que está en el procesador. Aparece un estado suspend. La suspensión es voluntaria. Se llama a una función para suspender y no sale de ahí hasta que no se llama a otra función para resumirla. La suspensión puede ser hecha por la propia tarea, ¿sí? Entonces de running va a suspender porque ella llama a suspenderse a sí misma, o puede ser hecha por otra. Entonces de ready o de blocked la suspenden, o sea, una tarea puede suspender a otra. ¿Sí? Se puede suspender ella sola o la pueden suspender, sin importar el estado en el que esté. Y sí o sí otra la tiene que resumir. ¿Sí? Eso es una opción para no destruir y crear tareas, sino que uno la puede poner al costado y dejarla suspendida hasta que se den las condiciones para poner a ejecutar. Un ejemplo que habíamos dado rápido es, estás encolando datos y tenés que generar un paquete de 64 datos, 256 muestras o algo por el estilo para después correr un filtro. Bueno, hasta que no se arma el paquete, la tarea está suspendida. Una vez que está el paquete listo, se lo preparás y la reactivás. Y por ahí esta tarea suelen tener baja prioridad. Entonces, cuando no hay otra cosa que hacer, ella va calculando el filtro. ¿Sí? Es una forma de diseño. Se puede no usar esto y dejar la tarea bloqueada y utilizar los elementos del sistema operativo. ¿Sí? Para lograr el mismo resultado. Acá y allá la tarea no ejecuta. ¿Sí? Pero es una opción. ¿Y de suspended siempre vuelve a ready? De suspended siempre vuelve a ready. Porque en realidad todas vuelven a ready. O sea, el único paso de ready o running es cuando le das el procesador. El sistema operativo en general todos los sistemas operativos de tiempo real utilizan un planificador del tipo FIFO. FreeRTOS utiliza un planificador FIFO con posibilidad de hacer round robin en las mismas colas de prioridad. Entonces, ¿cómo funciona un FIFO? Cada vez que una tarea sale del procesador, se encola en la prioridad que le corresponda. Y el procesador se va a asignar a la primer tarea de la cola más prioritaria. Y se va a seguir asignando a esa tarea, o sea, se va a asignar a esa tarea y hasta que esa tarea no se bloquee, va a seguir usando el procesador. Es decir, que una cola FIFO le da el procesador a la más importante y hasta que esa no deja el procesador o se activa una que sea más importante que esa todavía, esa monopoliza el procesador. ¿Sí? Lo cual tiene sentido si estas colas viven vacías. Y entonces, en esta cola entran tareas porque llegó un evento externo y se activan una o dos tareas para responder a ese evento. Entonces se activan dos de distinta prioridad o dos de igual prioridad y entonces atiendo primero a la más importante
esa termina su tarea y atiendo a la que sigue, y las dos vuelven, o sea, las dos se vuelven a bloquear esperando otro evento y esto sigue vacío. Para que esto siga vacío, volvemos a lo que yo había dicho de espera pasiva. Si yo estoy esperando en un lazo en el procesador, esto no va a estar vacío. ¿Sí? Lo que puede hacer FreeRTOS es decir, bueno, hagamos un round robin, una ronda entre los de la misma prioridad. Entonces, le doy un tiempo a esta, pasa la cuota de tiempo, lo saco a esta, la pongo al final y le doy a esta y voy ciclando entre las de la misma prioridad. ¿Cuál? La prioridad más grande. Entonces, si yo tengo tareas en prioridad 2 y tareas en prioridad 1, el round robin se va a hacer entre todas las del 2. Y si las del 2 no se bloquean nunca, la 1 tampoco ejecuta nunca. ¿Sí? Eso que no ejecute nunca se suele llamar inanición o starvation. ¿Sí? Nunca le toca el procesador. Y es una de las cosas que hay que tener cuidado. Normalmente todo viene a lo que yo ya les había dicho. No esperar activamente, o sea, no estar en lazos esperando cosas. ¿Sí? Entonces, el FIFO funciona muy bien porque si se activan varias cosas, yo sé que se va a responder primero a la más importante, después la que sigue, y entonces voy a poder predecir los tiempos que necesitamos para un sistema de tiempo real, donde necesito garantizar que en el 100% de los casos las cosas se cumplan en tiempo. ¿Sí? Pero para eso tengo que codificar las funciones utilizando los beneficios del sistema operativo. Si yo ahí pongo lazos y hago esperas pasivas, esto va a andar más o menos. O sea, si a todos le pongo la misma prioridad, sí va a andar un round robin con bajo rendimiento. ¿Sí? Y si trato de usar prioridades, me va a pasar que una tarea no se ejecuta nunca y no sé por qué. Bueno, por esto no se ejecuta nunca. ¿Cómo se define una tarea en FreeRTOS? Bueno, igual que en el ejemplo que habíamos visto nosotros, se define a partir de una función. O sea, FreeRTOS va a convertir el código de una función en una tarea o un hilo. De la misma forma que lo hicimos nosotros en el ejemplo de cambio de contexto básico que habíamos visto. Se define una función, esta función recibe un argumento, ya vamos a ver para qué sirve ese argumento, pero en esencia es para poder crear dos tareas a partir de la misma función. ¿Sí? Normalmente estas funciones tienen lazos infinitos y tienen la misma estructura que tendría el main de un programa de sistema embebido. ¿Sí? Pero, de nuevo, deberíamos tener cuidado de que ese lazo haga una corrida y se bloquee, una corrida y se bloquee. ¿Sí? O sea, en el cuerpo del lazo debería haber siempre una función de bloqueo para que ese lazo esté generalmente en blocked y por lo tanto no esté en las colas y por lo tanto no esté usando el procesador al vicio. ¿Sí? La ejecución del programa no debería alcanzar nunca la llave de cierre de una función. Si yo por alguna razón salgo de ese lazo y esa tarea no quiero que se ejecute más, tengo que destruirla llamando a una función del sistema operativo. O sea, al final del lazo tengo que poner un destroy como si fuera un return antes de que se acabe de que el código de ejecución llegue al final de la llave. ¿Sí? Porque esa función no puede volver a ningún lado. Entonces, si termina la función y trata de volver, el sistema operativo se puede colgar. ¿Sí? Esa es una precaución que hay que tener. Funciones para manipular tareas. Y ahora vamos a ver código. Bueno, task create y su variante static. ¿Sí? Esta crea una tarea utilizando memoria dinámica. La xtaskCreate static usa memoria estática. Cambian los argumentos entre una y otra. Pero en esencia hacen lo mismo. A partir de una función crean una tarea. TaskDelete es la que debería de llamar en la tarea si quiero que esa tarea no se siga ejecutando. O sea, si salgo del lazo y quiero que se termine esa tarea, debería llamar a TaskDelete para borrarme a mí misma. ¿Sí? TaskSuspend para suspender. Acá puedo pasar una referencia a una tarea para decirle cuál tiene que suspender, o puedo pasar null y entonces soy yo mismo. Con delete creo que pasa lo mismo. Puedo pasar qué tarea es la que quiero borrar y puedo matar una tarea que estaba ejecutando, decirle no vas más, o me puedo matar a mí misma. Resume es la contrapartida de esta,
¿sí? Acá sí o sí le tengo que decir cuál es la tarea que quiero resumir, no me puedo resumir a mí misma. Y si lo voy a hacer desde una rutina de servicio de interrupción, que vamos a ver al final, necesito una variante específica. Y priority set para cambiarle la prioridad, que es algo que le asigno cuando la creo a la tarea, pero la podría modificar en tiempo de ejecución. ¿Sí? Eso es más o menos lo que necesitamos para manipular las tareas. Las tareas con parámetros las vamos a ver en el ejemplo de código, directamente, porque la idea ahora es correr código, que era lo que nos quedaba pendiente. Así que vamos a la temporización. Dijimos que no puede haber esperas activas de ningún tipo. Entonces, lo primero que nos va a ofrecer un sistema operativo es esperas de tiempo pasivas. O sea, lo primero que nos va a permitir es decir, bueno, quiero esperar X cantidad de tiempo. En el caso de FreeRTOS, esas esperas de tiempo, voy a saltar los temporizadores, se pueden hacer con dos funciones. Esta función espera por una cantidad de tiempo. ¿Sí? Espera 100 milisegundos desde que se la llama hasta que la tarea vuelve a estar en estado ready. Esta tarea me permite, habíamos hecho un dibujito rápido, que ahora que tenemos pizarrón, puede quedar grabado el dibujito del pizarrón. Si yo tengo que la tarea demora 150 milisegundos en ejecutarse y espera 150 más, tengo un periodo de 300. Si en la próxima ejecución, por la razón que sea, la tarea demora 250 y espera de vuelta 150, este periodo de ejecución cambia. ¿Sí? Si yo estoy haciendo algo como tomar datos de un conversor AD, yo necesito que este periodo sea constante. Entonces, la delay until busca resolver eso. La delay until cuenta el tiempo desde este punto. Entonces, la primera vez demora 150. En realidad, la cuenta desde acá. Antes de empezar la primera vuelta, yo tomo una marca de tiempo de un contador interno. Y cuando voy a hacer la demora, le digo, supongamos que este contador valía 0 acá. Le digo, yo quiero llegar hasta 300, porque mi periodo es 300. Entonces quiero hacer un delay hasta que el contador haya variado 300 desde que lo leí. Como yo lo leí acá, ¿sí? En 150, el contador va a llegar a 300 y aquí me desbloqueo. Hasta acá vamos igual que arriba. Pero acá, el contador, el valor interno se actualiza. Y dice, el último valor del contador que teníamos era 300. Cuando yo, al final de los 250, vuelvo a suspenderme, le digo, por 300 desde el último valor. Entonces, va a ser hasta que el contador llegue a 600. ¿Sí? Porque arranco con un valor de referencia y cada vez que me suspendo tomo ese valor para la próxima vuelta. Entonces, de esa forma puedo amortiguar este tiempo obteniendo un periodo constante. ¿Sí? Por supuesto, siempre que lo que yo espere sea menor que el tiempo de ejecución, ¿no? O sea, sin milagros no hace. ¿Sí? Entonces, delay until, que es la otra función que está ahí, funciona de esta forma. Es un poquito más compleja de usar, hay que tomar una muestra, hay que pasarle una variable, que es donde él va a ir actualizando el valor de referencia. Cuando vuelve, es donde guarda el 0, el 300 y el 600 para cada vuelta. Y después se usa parecida, digamos. O sea, hay que tomar el valor inicial antes del lazo, y en el lazo, el delay until, pasa la variable que tomaste y el tiempo. Suma eso y vuelve con la variable actualizada y la usa para la próxima llamada. Y la abort delay, que le permite cancelar una espera y hacerlo salir anticipadamente de estos procesos de espera a una tarea que está esperando algo. Entonces, vamos a ver código. Para ver código, espérenme que cambio qué estamos viendo acá. Tenemos
Un ejemplo. FreeRTOS está portado a distintas plataformas. La portación de la plataforma implica la escritura en Assembler del arranque de la tarea, la escritura en Assembler del cambio de contexto y el enlace con la gestión de memoria y los vectores de interrupción. Entonces ustedes pueden bajar el código para un Cortex M4, donde ya está toda la parte de Assembler escrita, pero todavía hay algunos detalles de cómo eso se compila junto con su aplicación para bajarlo a la placa y que ande. Eso está resuelto en Muhu. Muhu ya tiene metido adentro el código de FreeRTOS, lo tiene puesto como un módulo, modifica el vector de arranque que utiliza el procesador para que, si ustedes quieren usar FreeRTOS, las interrupciones que tiene que atender FreeRTOS necesariamente estén mapeadas a las rutinas FreeRTOS. Y si no quieren usar FreeRTOS, estén mapeadas a código de ustedes. ¿Sí? Son algunos pequeños detalles que no nos vamos a meter, que normalmente el fabricante, como FreeRTOS está muy difundido, se los da medio resuelto. Ustedes en el IDE dicen quiero hacer un proyecto con FreeRTOS y ya arreglaron estas cositas. ¿Sí? No nos vamos a meter en el código de esas cositas porque además nos tenemos que meter más detalladamente en el vector de interrupciones, una serie de cosas que no es la idea. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran su propio proyecto, hacer andar FreeRTOS pues le puede llegar a llevar un poco de esfuerzo o, de vuelta, se fijan qué es lo que hace el fabricante con un proyecto, lo copian, lo usan a eso de plantilla y ahí lo tienen andando. ¿Sí? En el caso nuestro, lo que tenemos que hacer es, acá en variables, además, o sea, nosotros no veníamos usando ningún módulo. Yo voy a utilizar algo muy parecido a la HAL que hicimos nosotros, que ya está metida dentro de Muhu, y FreeRTOS. Entonces esto se va a encargar de compilar algo muy parecido a la que construimos para el reloj, más FreeRTOS con mi proyecto. Y después voy a escribir una BSP, que es la misma que ya teníamos, que define las 4 teclas, los 3 LED individuales y el LED RGB, como entradas, salidas, a las cuales yo les puedo prender, apagar y leer. ¿Sí? Lo mismo que hicimos con el reloj. ¿Se acuerdan la BSP que armamos antes de empezar a construir la BSP del reloj? La misma, pero ya está hecha en Muhu. Entonces acá lo único que hago es llamar a setDirection y el create y punto. Y en el main voy a declarar una variable board, igual que siempre, global, y voy a declarar 2 tareas. Vamos por la tarea más simple. Un LED que parpadea. Eso es una función, pero yo la voy a convertir en una tarea. Decíamos que siempre recibe un parámetro de tipo puntero que por ahora no lo estamos usando. Ya lo vamos a usar. Y después toma la forma, un while indefinido, cambia el estado del LED 3 y suspende por 500 milisegundos. Acá el código es tan simple que no vale la pena meterse con el delay until ni nada de eso, porque además, si prende 499 milisegundos en lugar de 500, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, escribo el código de lo que va a ser mi tarea. Escribo un main. El código sigue entrando por el main a pesar de haber un sistema operativo. Inicializo la placa, como lo haría siempre. Creo una tarea. Cuando creo la tarea, le digo la función que implementa el código de la tarea, el nombre de la tarea, la cantidad de stack que le voy a dar, ese puntero que le puedo pasar como argumento, que no estoy pasando nada, la prioridad y un puntero para que me devuelva una referencia a la tarea. ¿Sí? Yo ahí pasaría una variable del tipo taskID y después si quiero suspender a la tarea tendré que pasar esa variable que recibo acá. Pero también puedo obtener esa referencia a partir del nombre. Le puedo decir dame el taskID de la tarea que se llama FlashLED. Entonces muchas veces acá no se pasa ninguna variable
y si te hace falta le decís, dame el ID de la tarea con tal nombre, suspende a esa tarea y listo. ¿Sí? Entonces, este puntero suele estar nulo. Arranco el scheduler, o sea, a partir de acá le cedo el control al sistema operativo y entonces todo este código que está abajo no se ejecuta nunca, porque una vez que arranca el sistema operativo se queda en el lazo del scheduler y si no hay ninguna tarea para ejecutar, ejecuta una tarea que es la idle, que está acá, que es una tarea o que no hace nada o que pone el procesador en bajo consumo y frena el clock, ¿sí? Pero lo cierto es que el sistema operativo no vuelve, a menos que en una tarea yo llame a btask stop scheduler, que en general no está implementado, o sea, en general la llamo y no hace nada. Pero yo podría detener el sistema operativo y volver a el main. ¿Sí? Entonces, si yo compilo eso y lo bajo a la placa, lo que tengo es lo que suponíamos que iba a tener, el LED verde parpadeando medio segundo sí y medio segundo no. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el puntero? Supongamos que yo ahora quiero hacer que el LED que está al lado parpadee 250 milisegundos sí, 250 milisegundos no. ¿Cómo harían ustedes? Sin crear otra tarea. Sin crear otra tarea es medio imposible, porque además yo quiero que los dos tengan tiempos distintos. O sea, puse 2.50 que es justo a la mitad, no vamos con 3.50. O sea, no es la mitad, es un valor arbitrario. Y quisiera reservarme la posibilidad de que esos tiempos cambien sin que uno sea siempre la segunda, la mitad del otro, la cuarta parte. O sea, las quiero independientes, digamos. ¿Sí? Probablemente harían esto. Copiarían esto. ¿Sí? Le pondrían blinking, que suele ser el nombre habitual. Pondrían 250. Pondrían el LED 2. Borremos esta que no la estamos usando, que no suma mucho. Y acá harían una blinking con esa función que acaban de poner. Y el resto todo igual. Y le doy menos prioridad. En realidad, fíjense que la prioridad acá no tiene mucha importancia, porque la prioridad que define, cuando se desbloqueen juntos la de 250 y la de 500, ¿quién va a prender el LED primero? Y después, si estamos hablando de nanosegundos. ¿Sí? Ahora, todos deberían de haberme objetado, pero hoy hay código repetido. Mucho código repetido. Para hacer 2 líneas hay mucho código repetido. ¿Qué cambió? El LED 2 por 3 y el 250 por 500. Entonces, para eso sirve el puntero. Yo podría hacer acá un struct type def y decir, ¿qué necesito para estas tareas? Necesito un LED, que es del tipo que hay acá. Así se llama el tipo de datos con el que se identifica un LED. Y necesito ¿sí? Esos son los dos datos que cambian entre esta y esta. Entonces, ahora me defino acá primero defino en un struct, defino un array de estructuras para darle los dos valores a la primera tarea y los dos valores a la segunda. ¿Sí? Esto sería así, tengo dos tareas. O sea, tengo un arreglo de estructuras. Tengo dos entradas del tipo struct.
Entrada 1, entrada 2. Y en cada struct tengo punto .led igual a, en este caso sería este. Y en este ¿hasta ahí me siguen? Bueno, anda lento. Y entonces, cuando creo la tarea, le paso un puntero a esta, a una, y un puntero a esta, a la otra. Llamo dos veces a la misma función, o sea, creo dos tareas usando la misma función, con dos nombres distintos. Pues son dos tareas distintas. Le podría poner el mismo nombre, pero no. Exactamente. Si bien hacen cosas parecidas, y paso un puntero al primer elemento, acá podría omitirlo, lo voy a poner por regularidad. O sea, aspersan parámetro 0 es lo mismo que parámetro. ¿Sí? Pero para que quede claro. Y entonces, lo que voy a tener acá es un puntero a esta estructura en un caso y a esta estructura en el otro. Ya puedo borrar esta copia que no me sirve. Y le puedo decir, esto es T, no es S. En ese caso no haría falta definir la estructura con parámetros de abajo de T porque después lo usamos como... ¿Cómo? No haría falta la última parte en la que la definimos como le damos el nombre del parámetro de abajo de T a la estructura. Sí, porque me sirve acá, mira. Como lo que recibo es un puntero, si le hago un cast al puntero de la estructura, una sola vez, ya directamente me manejo con flecha adentro. ¿Sí? Entonces me conviene definir el puntero también. A ver si no me equivoqué en nada. Sí, me equivoqué en algo. No. Acá falta un... Para que pueda usar esto, o sea, para que le pueda decir, fíjate la cantidad de elementos que tenés en función de lo que definí yo como inicialización. O sea, yo acá no puse 2. Le dije, date cuenta solo. Para hacer eso tiene que ser una constante. ¿Eso es porque es un proceso de compilación? Claro, porque él solo puede estar seguro de que acá hay 2 si esto es una constante y después nadie la puede tocar. Si es una variable, no, decime cuántos querés. Porque puede ser de 4 y vos solo inicializás todos 2 primero. Entonces, si no pongo el const acá y le hago variable, estoy obligado a decirle que son 2. Si es constante, puedo decirle asumilo. ¿Sí? Fija cuántas definí yo en la inicialización y de ahí deduce el tamaño. Pero eso solo vale para constantes. ¿Sí? Y tengo algo más, pero fíjense que el de no era una constante, no... Bien. Fíjense que me dice que, bueno, pero esto debe ser un puntero a una variable y me estás pasando un puntero a una constante. ¿Sí? No, la otra posibilidad es decirle, pero yo sé lo que estoy haciendo, así que es un puntero a una constante, a una variable. Olvídate. En el caso de que no sepas, la opción sería la que dijimos recién. O sea, si no querés hacer eso, poné acá el 2, saca el const.
Y escribí bien download. Tampoco. Y todavía algo no le gusta. Bien, board no es constante, dice. O sea que no puedo usar este esquema. Porque board es una variable que se inicializó acá. O sea, de esto me tengo que olvidar y tengo que hacerla por código. Feo, pero no queda otra. Entonces, si estaba usando una HAL, ¿era la hizo usted o es la que impone? La hice yo, pero es muy parecida a la que hicimos juntos. Bien. Tiene algunas pequeñas sutilezas, pero... Como board es una variable y boardlet es una variable, no puedo hacer el otro tipo de inicialización en este caso. No hay forma. ¿Sí? No me queda más que la opción de código. Cuidado con esto. Esta variable que estoy pasando como parámetro a las tareas tiene que ser global. Si fuese local, el compilador dice, bueno, pero acá ya no se usa más y la elimina y después lo que le estoy pasando es un puntero que no apunta a ningún lado y las tareas se clavan que da gusto. ¿Sí? Porque el compilador no sabe que esta tarea está usando un puntero a esta, porque no sabe que lo que yo paso por acá aparece por el otro lado. ¿Sí? Entonces, si voy a usar parámetros, los parámetros tienen que estar en variables globales. La memoria tiene que estar ocupada durante todo el tiempo y no solo durante el pedacito de la subrutina de main. O la pongo como una variable global o la pongo adentro de main pero con static para transformarla en global. ¿Sí? Si no, no va a andar. ¿Dudas? Había después de puntero dentro cuando creamos la tarea. Este puntero sirve para obtener, este puntero sirve para que vos recuperes en una variable el identificador de tarea que corresponde a la tarea flash verde para que la puedas suspender, borrar o demás. Lo podés hacer también a partir del nombre. O sea, hay una función que se llama getTaskByName, te devuelve o sea, le pasás el mismo tipo de variable que en este puntero y el nombre, y te devuelve el task ID. Cuando se crea una tarea, el sistema operativo siempre la tiene que identificar de alguna forma. Bueno, el sistema operativo la identifica por un task ID, por un valor numérico, que normalmente es el número de orden en el que la fui creando. O sea, la primera tarea tiene task ID 1, la segunda tiene task ID 2, porque tengo un vector y cada vez que voy creando una la voy ocupando. La otra posibilidad es que sea un puntero. ¿Por qué? Porque tengo algo más orientado a objeto y así como en el LED el puntero me daba la estructura, bueno, para saber el estado de cada tarea tengo una estructura, creo un elemento de la estructura, cada vez que creo una tarea te devuelvo el puntero a la estructura. ¿Sí? Pero estoy dando vuelta en una de esas dos cosas, cosas que ya hicimos nosotros cuando manipulamos los LED. El sistema operativo hace lo mismo, pero para manipular cada tarea. Tiene una struct de qué cosas necesita de la tarea y cada vez que crean una tarea aloca un struct. Ya sea estáticamente, en ese caso ustedes tienen que crear el struct y pasarle una referencia, o dinámicamente con un malloc. ¿Sí? Lo mismo que hicimos nosotros cuando estuvimos en los primeros prácticos viendo esa parte. Obviamente, el nombre es cómodo, pero es lento, pueden andar saltando de tarea en tarea a ver cuál es. Si lo guardé al puntero, mejor. ¿Sí? En esta struct, o sea, ¿por qué paso un puntero? Bueno, porque con un puntero puedo definir el struct que haga falta y pasar todo lo que le haga falta a la tarea. Le podría pasar la board entera, le podría pasar lo que sea necesario.
una sola estructura, ¿no? Dos estructuras como estamos haciendo acá. Hice una sola estructura. Hice un vector de dos estructuras. Hice un vector de dos estructuras. Podemos hacer en realidad una sola estructura y a esa estructura cambiarle el valor. No, porque después la tarea los lee de ahí. Fíjate que yo estoy haciendo el puntero LED, o sea, estoy yendo al struct que me asignaste a mí, estoy leyendo de ahí el LED. No estoy haciendo una copia en variables locales. Y si hiciese una copia en variables locales, tendría que esperar que realmente la tarea haya entrado en ready, haya tomado el procesador, haya hecho la copia y recién podría crear la tarea que sigue. ¿Sí? Entonces, no es una buena idea ahorrar esos bytes. Es preferible darle a cada uno su espacio de memoria y que lo lean de ahí. Porque vos no vas a saber, o sea, pensá que las tareas son autónomas y que saber qué está haciendo cada una de las tareas. O sea, si vos querés que la roja y la verde se pongan de acuerdo, es algo que todavía no vimos. ¿Sí? La roja va a su ritmo y la verde va a su ritmo. De hecho, uno de los chistes era acá decir que esto sea 350, porque con 250 podría haber puesto un divisor y usar una sola tarea. Pero con 350 y 500 puedo lograr que esto parpadee así, que se van desfasando. Y la de 500 ni se enteró que cambié en la de 250, que es una de las cosas que buscábamos con los sistemas operativos. Puedes decir, bueno, este problema lo resuelvo independiente de este problema. No quiero estar atado a que esto tiene que andar todo en tiempos múltiplos. O sea, quiero libertad en que cada parte del problema no se entere o no tenga impacto de las otras partes, o la menor posible. Algo de impacto va a haber, pero la menor posible. ¿Sí? ¿Dudas? Ya saben freír retos. La idea. Hacemos una pausa de 5 minutos y empezamos a ver los problemas, porque hasta acá todo es muy lindo. Bueno, hasta aquí todo muy lindo, pero empezamos con los problemas. Vamos a poner un ejemplo típico que estudiamos en computación, que se llama problema productor-consumidor. Simplemente para ilustrar el problema. Este problema se da en muchos casos. ¿Qué es un problema productor-consumidor? Tenemos una tarea que genera datos, los pone en una cola, por ejemplo, como decíamos, un conversor AD que está tomando muestras, y tenemos otra tarea que toma esos datos de las colas para procesarlos y consumirlos, ¿sí? Por ejemplo, un filtro de ventana deslizante. Normalmente, ¿por qué hacemos dos tareas y no una? Porque esto es más crítico en tiempo que esto, y si a mí se me juntan dos datos no pasa nada, pero no puedo no tomar dos datos, entonces la idea es que esta es de alta prioridad, y si estoy haciendo algo, dejo lo que estoy haciendo, tomo la muestra, y entonces la cola es el buffer, el colchón para que si, o sea, yo tomo a una velocidad exacta y no proceso siempre a la misma velocidad, ¿sí? Porque esto es menos importante. Si no, no voy a poder cumplir con los tiempos. O sea, si todo es importante, no puedo cumplir con los tiempos. Entonces, una forma de resolver esa parte es decir, bueno, parto lo importante, lo hago con alta prioridad en el momento en el que me hace falta y lo menos importante lo voy haciendo cuando me queda tiempo. Se supone que me tiene que alcanzar el tiempo para poder hacer todo en algún momento. Si no, tengo que cambiar de procesador ya. ¿Sí? Entonces, supongamos dos códigos más o menos como este. Lazo infinito del productor, se produce un dato, se toma el conversor AD o lo que sea, ¿sí? Mientras la cantidad de datos ocupados en la cola es mayor a la cantidad máxima, o sea, mientras la cola está llena, espero, fíjense que acá no tengo llave, o sea, esto es un while, se queda esperando, ¿sí? Si tengo más de un hueco libre, entonces salgo de este while y guardo en cola en el dato entrada, que es el último dato que yo puse, el dato producido, y muevo entrada al que sigue haciendo una cola circular. Entonces cuando llego al final vuelvo a empezar por el principio, ¿sí? Esta variable es donde voy a poner yo los datos. Y aumento la cantidad de ocupados. Esta variable ocupados es compartida con esta, ¿sí? Esta, mientras no hay ningún dato ocupado, se queda esperando. Y cuando aparece algún dato, entonces
lo toma a partir de su variable de donde va sacando. Tengo dos punteros. Un puntero es donde este pone y otro puntero es donde este saca. Lo saco al dato, muevo el puntero también circular y decremento el ocupado y lo consumo. ¿Se entiende el patrón? ¿Sí? Bien. Esto tiene dos problemas. Uno lo vamos a ver ahora, el otro lo vamos a ver en la otra tanda de diapositivas. ¿Qué problemas tiene? Uno me deberían de decir así. Si no, no machaqué suficiente un concepto. No machaqué suficiente un concepto. ¿Código repetido? No, porque no es repetido. Fíjate que es simétrico, pero no es repetido. En este caso, estoy trabajando con los datos de extracción que vuelven una entrada que hace el dato. Lo pone a continuación. O sea, si este produce dos datos seguidos, los pone en dos lugares seguidos. Lo pone en el 0, en el 1, en el 2 y este va sacando. Están trabajando ya sacando un dato. No importa porque mientras, o sea, vos tenés 8 lugares. Este pone en el 1, pone en el 2. Este saca del 1, saca del 2 y cuando ocupado llega a 0 se queda esperando. O sea, hasta que este no lo ponga y por el orden en que están hechos los códigos, fíjate que lo último que hace es contarlo y por lo tanto desbloquearlo a este. O sea, primero lo pusiste y después lo contaste. Hasta que no lo contés, este no lo va a tratar de sacar. ¿Sí? Bueno, lo que dijo Joel, el while. ¿Cuál while? El while ocupado ¿Cuál va a ser cuál? Sí, porque estos son lazos infinitos como todo embebido. Sí, el problema es el ocupado igual a 0 y el ocupado igual a cantidad. Ajá, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa si no se va a quedar ahí. Pasa. Si hay lugar, pasa. Si hay un dato, pasa. Si no hay lugar, se queda clavado ahí. Ajá, hasta que haya lugar. O hasta que haya un dato. Claro, pero puede pasar eso, que no hay lugar y tampoco está pasando. No puede suceder que no haya lugar, pero tampoco lo saques a los datos. Esto arranca con ocupados en 0. En cuanto se produce un dato, ese dato se pone, acá va a pasar porque ocupados está en 0, entonces no es cantidad máxima. Y por lo tanto, en cuanto este puso 1, este se desbloquea. Y si este sigue poniendo, bueno, se va a bloquear cuando lo haya llenado hasta que este siga sacando. Pero no puede ser que los dos se bloqueen. Simplemente por la lógica de cómo está escrito. El número tiene que estar antes de la variable, while, por eso es. ¿Qué dije yo que había que desterrar para que funcionen los sistemas operativos? Eso es una espera activa. Es un while. Sí, pero el problema no es que se queden esperando indefinidamente. El problema es que estoy esperando en un lazo. Esto no tengo que usar más. No puedo esperar a que haya un dato en un lazo o esperar a que se vacíe en un lazo. De alguna forma tiene que ser el sistema operativo. Hasta que no haya un lugar o hasta que no haya un dato, no tengo nada que hacer. Entonces, acá voy a tener que usar cosas del sistema operativo, que son las que vamos a ver en la próxima diapositiva. Eso se llama comunicación entre procesos. Este le tiene que avisar a este, tenés un dato, y este le tiene que avisar a este, ya lo saqué. Pero nosotros lo que vamos a ver ahora es otro más básico, que no lo van a ver, que es la sincronización. Y el problema está acá y acá. ¿Cómo se implementa ocupados más? Bueno, ocupados es una variable global, está en memoria. Normalmente, por lo menos en un córtex, ustedes no pueden incrementar o decrementar memoria. Tienen que leer el valor de la variable en un registro, sumarle 1 y guardarlo en la variable. Y ocupados menos, pues la misma historia. ¿Qué sucede si yo vengo ejecutando estos dos renglones de la tarea 1, cambio de contexto, empiezo a ejecutar estos dos renglones de la tarea 2, cambio de contexto de vuelta, este y este. Acá tienen los valores. Arranco en 5. Si hice más 1 y menos 1, ¿en cuánto tengo que quedar? En 5. Pero queda en 4. ¿Por qué? Este lee 5 y le incrementa.
Este lee 5, que es un valor viejo, porque yo ya lo incrementé en un registro, pero todavía no lo bajé a la variable. ¿Sí? Lo decrementa, este actualiza con 6 y este actualiza con 4. Porque no lee el 6 para restarle 1, que es lo que nosotros esperaríamos. ¿Por qué? Porque los cambios de contexto ocurrieron en un momento inconveniente. Ahí dice registro, es registro 1, ¿verdad? Ahí donde dice registro, sí, es 1. Es este mismo código. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y como los cambios de contexto no sé cuándo van a ocurrir, esto podría pasar. Y esto también podrá pasar con interrupciones que no tengan un sistema operativo. Si ustedes tienen variables globales compartidas entre código e interrupciones, esto pasa. Si no pasa es solamente porque ustedes no salen de la interrupción y vuelven a entrar, entonces es más difícil que pase. Pero puede pasar. Porque la interrupción puede venir acá, bajar esto a 4, después viene el otro y le pisa el 6 que había quedado por la mitad. ¿Esto pasa cuando la interrupción es interrumpida por otra interrupción? No, esto pasa cuando la interrupción toca una variable global que el programa también toca. O sea, volvamos a nuestro conversor AD. El conversor AD trabaja por interrupciones y el filtro trabaja por programa principal. Pasa lo mismo. Porque el filtro está sacando datos y en el medio de lo que está decrementando cuántos datos hay, viene la interrupción y agrega 1 y pisa, corta en el medio de la interrupción. El problema es que no terminé la operación. O sea, el problema es que esta operación debería ser atómica y no lo es. ¿Sí? Y yo necesito que esta variable compartida entre los dos esté actualizada totalmente antes de que entre el otro proceso con el que comparto. Acá podría haber cambio de contexto con cualquier otro y no pasaría nada. El problema es que se da con el otro que comparte mi variable en un momento inconveniente. ¿Sí? Entonces, este código que no puede ser interrumpido por el otro con el que comparto la variable se llama sección crítica. Ese pedacito de código es la sección que es crítica. En ese pedazo no puedo admitir que aquel proceso interrumpa a este proceso. Otro proceso que no comparta nada, no hay problema. Pero entre esos dos no se puede dar esta secuencia. Entonces necesito herramientas de sincronización de procesos. Decirle, como yo estoy tocando la variable hasta que no termine, vos no te metas. Y eso va a ser para proteger los recursos compartidos entre dos tareas. ¿Sí? En el caso de interrupciones, normalmente es deshabilitar interrupciones. Deshabilito la interrupción, muevo la variable, la vuelvo a habilitar. Y en el sistema operativo, como todos los cambios de contexto vienen a consecuencia de interrupciones, es una opción, pero es como un mazazo, digamos. Vamos a buscar algo un poco más delicado. ¿Sí? Pero deshabilitar interrupciones es una opción. Porque el cambio de contexto se da por el sysdig, porque los procesos van a salir de bloque o por tiempo o por una interrupción que en la rutina cambia el estado de una tarea. ¿Sí? Entonces, deshabilitar las interrupciones es una solución. Lo que pasa es que es una solución muy burda, porque va a interrumpir a todas las tareas y por ello solo tengo problema con una tarea y no con todo el resto. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Bien. El problema es que las tareas y los procesos se ejecutan en forma concurrente, los cambios de contexto pueden darse en cualquier punto, es impredecible y yo no puedo confiar en que, bueno, pero no va a ocurrir. ¿Sí? Yo les había dicho, los sistemas operativos cooperativos son más fáciles de usar. ¿Por qué? Porque los cambios de contexto no son en cualquier punto. Entonces, no tengo problema de sección crítica. Todo este problema no existe si el sistema es cooperativo. Porque yo cedo el procesador y sé cuándo lo cedo. Y lo cedo cuando no estoy tocando nada compartido. ¿Sí? Entonces, esto se da en los sistemas expropiativos únicamente. Todos los sistemas operativos ofrecen alguna solución a este problema. ¿Sí? Muchas veces esta solución va a estar asociada también a la comunicación. Pero a mí conceptualmente me gusta ver el problema como dos cosas distintas. La sincronización es ver que las cosas se ejecuten bien. La comunicación es eliminar las esperas activas cuando tengo un proceso que depende de otro proceso. Como que buscan resolver problemas distintos. Lo que pasa es que vamos a ver que muchas de las herramientas de comunicación también resuelven la sincronización automáticamente. ¿Sí? Como que esto es lo más básico y las otras cosas vienen después.
me van a dar en definitiva un mecanismo que me permite un acceso coordinado a estos recursos compartidos para asegurar que no se presente este problema. Básicamente el sistema que se utiliza para sincronización es un sistema de exclusión mutua, que se suele denominar mutex. ¿Sí? Y es, bueno, uno entra a la sección crítica y los otros esperan. Entonces lo que se hace es crear un testigo. Un testigo sería un token, algo físico, que es el mutex. En este caso no es físico, es virtual. ¿Sí? Que está ahí disponible al que lo quiera agarrar. El que quiere entrar a la sección crítica va y toma el mutex. Si el mutex está y lo toma, puede entrar a la sección crítica. Si el mutex no está, espera. Cuando termina, devuelve el mutex y entonces los que estén esperando lo tomarán en el orden en el que estaban esperando. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente tengo que crear un mutex por cada cosa compartida que tengamos. ¿Sí? Y la política es, lo tomo antes de empezar mi operación peligrosa y lo devuelvo justo después de terminar. Como mientras yo lo tomo hay tareas que no pueden hacer cosas que tendrían que hacer, lo tengo el menor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, voy a prohibir la ejecución de algunas tareas con las que tendría problemas, pero las otras tareas sí van a poder seguir ejecutando. A diferencia de apagar las interrupciones, que me quedaría yo solo en el procesador y no dejo que nadie más haga nada. ¿Sí? Esto es selectivo. Ese token se llama mutex. Vos creás un mutex como creás una tarea, es una cosa totalmente abstracta. Vos decidís ese mutex qué va a proteger. Nosotros vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer dos tareas, o sea, estas dos tareas que están parpadeando el mismo LED, las vamos a llevar al LED RGB. Entonces, como el LED es RGB, voy a tener una que parpadea en rojo y una que parpadea en azul. El LED va a parpadear en rojo, en azul y en violeta. Porque cuando coexistan el rojo y el azul, se van a poner violeta. Si yo decido que el LED o parpadea en rojo o parpadea en azul, pero no en violeta, porque violeta es una combinación inválida, como sería la cosa esa, vamos a definir un mutex para decir, bueno, hay un mutex que protege el LED. Si una tarea tiene el LED, la otra tarea espera. Obviamente ya no van a parpadear a 250, a 350 y a 500, porque no se puede. ¿Sí? Van a empezar a parpadear a algo parecido entre 350 y 500, pero nunca se va a poner en violeta, porque si está la de rojo, la de azul espera, y si está la de azul, la de rojo espera. ¿Se entiende? Sí. No podría ser una variable global porque también tendremos el programa con el registro. Entonces, sí, La misma variable global tendrá el mismo problema. claro, entonces sí tiene que ser un registro de estado que va a tener dentro del micro. Tiene que ser un elemento del sistema operativo. O sea, es una variable global, pero controlada por el sistema operativo. Porque además, cuando vos esperás, adivina cómo esperás. ¿Activo o pasivo? Si vos pedís el mutex y no está, te vas a blocked. Y cuando se libere el mutex, entonces te saco de blocked y te pongo en ready. Y el sistema operativo se encarga de eso. Entonces, es una variable global, pero es del sistema operativo. Vos no podés manipular la variable directamente, sino que lo tenés que hacer a través del sistema operativo. Y el sistema operativo necesita, a vos que estabas preguntando, una operación atómica a nivel assembler para poder asegurar de que lo que vimos acá en código no le suceda en multinúcleos o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces todo lo que viste de coherencia de caché y demás, se sigue aplicando a esto mismo. Y necesitas que a nivel assembler la operación sea atómica para garantizar de que no se te mete otro y lo que acabamos de ver de que vos tenías 5 y el otro tenía 6, bueno, ocurre a nivel assembler para el sistema operativo cuando está tratando de implementar un mutex. ¿Sí? Esas son las operaciones atómicas que mencionó Nico. Son instrucciones assembler que sirven para que el sistema operativo haga esto con total seguridad cuando estás en más de un núcleo. O sea, cuando tenés dos procesos ejecutando, y no es uno y vino una interrupción, sino que los dos están ejecutando y los dos podrán acceder a la misma variable global que sirve para coordinar todo. ¿Sí? Buenísimo, pero entonces ahora resolvimos un problema y aparecen dos más. Primer problema, deadlock, o interbloqueo o abrazo mortal. Tengo dos tareas y las dos tareas comparten
dos o más cosas. Si tengo una tarea no puede suceder, si comparten una sola cosa no puede suceder. La tarea T1 viene ejecutando y ocupa un recurso, algo, R2. R2 y R1 son cosas compartidas entre la tarea 1 y la tarea 2. ¿Sí? Trabajan con dos LED y este ocupa el LED, trabajan con cualquier cosa que sea compartida. Esta va a manipular a R2, entonces toma un mutex y dice R2 es mío. En lo que se está ejecutando, o sea, empieza a operar sobre R2 y esta tarea que estaba suspendida, bloqueada, que no estaba ejecutando, pero que es más prioritaria, empieza a estar ready. Y entonces, como está ready, ¿a quién le veo del procesador? A la más prioritaria. Y empiezo a ejecutar esta. Esta sigue teniendo R2 ocupado, porque no terminó. Empieza a ejecutar esta, ocupa R1. Bueno, listo. En lo que va ejecutando ahora dice, también necesito R2, pero R2 está ocupado. Entonces, se bloquea esperando que la otra desocupe R2. Y le doy el procesador a esta para que siga. Y ahora a esta se le ocurre pedir R1. ¿Y qué quedaron? Tengo R2, espero R1, el otro tiene R1 y espero R2. No se sale de ahí. No hay solución. Si llegan a ese punto, no hay solución posible. Solución. No llegar a esa situación. Mataron a las tareas. Si llegaste ahí, sí, mataron una de las tareas. En general no llegar a eso. ¿Por qué llegaron a eso? Porque hay dos variables que dependen de los dos. Y dos tareas que ocupan Y los mismos quizás la recursos. deberían pedir en el mismo orden. Exactamente. Si pidieran en un orden distinto, o sea, si las dos pidieran primero R1 y después R2, no llegan a eso. ¿Sí? No vale la pena entrar en, es todo un pedazo de sistema operativo, como un capítulo, métodos de codificación para prevenir esto. Hay sistemas operativos que garantizan que esto no ocurra, de distintas formas. ¿Sí? FreeRTOS no garantiza que esto ocurra y esto puede ocurrir bastante fácilmente. O sea, ustedes podrían definir dos mutex, escribir la tarea, jugar, forzarlas a hacer esto con tiempos y va a pasar. ¿Sí? Y se van a quedar las dos bloques de ahí de por vida y no van a ejecutar más. ¿Sí? No tienen, o sea, la única, o sea, evitar esto va a correr por responsabilidad de ustedes en cómo codifiquen los programas. Para que esto ocurra, tienen que tener los dos recursos al mismo tiempo. O sea, si tienen dos recursos compartidos, pero toman R1 y lo devuelven, toman R2 y lo devuelven, no pasa nada. El problema es cuando acumulan. Y cuando acumulan en determinado orden. ¿Sí? Entonces, primer problema, insoluble. O sea, insoluble no. Soluble, pero cargándole el problema a ustedes como desarrollador, es esto, el deadlock. Segundo problema, para este sí tenemos cierto arreglo. Tenemos una tarea, R1, está ejecutando y tengo dos tareas más prioritarias que están suspendidas o bloqueadas, no importa. O sea, no tienen posibilidad de estar en el procesador, no están en ready, eso es lo importante. Esta tarea toma un recurso R1. Llega algún evento externo como el SysTick o algo por el estilo, y se desbloquean las dos juntas, T2 y T3. T3 es más importante, entonces le doy el procesador. Este pedacito es el que corre el scheduler y entonces empieza a ejecutar T3, que es la más importante. T3 pide R1, pero R1 lo tenía tomado T1. Entonces entra en bloque, empieza a esperar que se desocupe R1. ¿A quién le doy el procesador? A la que sigue en prioridad. Esta. Esta ejecuta lo que quiera, termina, recién le toca a esta. Y recién acá libera R1 y entonces esta sigue. ¿Por qué llama inversión de prioridades? Porque T3, que es más importante que T2, estuvo esperando a T2. Todo este tiempo, esta no debería haber esperado. Hubiera sido mejor idea decirle, si esta está esperando a esta,
Bueno, terminemos esta lo antes posible. No me importa que sea menos prioritaria que esta. Como tiene algo que me está bloqueando a alguien más prioritario, subámosle la prioridad a esta para que termine. Y no me haga que esta espere a esta. ¿Sí? No sé si les pasó alguna vez en la cola del supermercado o algo de eso, que se ponen a dar vuelta con el cambio de mes, pasan 5 personas y te siguen esperando, estaban antes. Bueno, es eso mismo. ¿Sí? Este problema se llama inversión de prioridades. ¿Por qué? Porque la tarea más prioritaria espera una menos prioritaria. Esto sí tiene solución. La solución es que esta tarea, o sea, la solución es que cuando esta tarea pide R1, esta tarea asuma temporalmente la prioridad de la tarea que está esperando ese recurso, hasta que lo desocupe. O sea, nada más que hasta acá, ¿eh? En el momento en el que desocupa, vuelve a su prioridad normal. Eso se llama boosting de prioridad o herencia de prioridad. Entonces, es como que R1 también tiene una prioridad y cuando hay una tarea de nivel 3 esperándola, quien tenga R1 sube hasta el nivel 3 y en cuanto lo libera, baja. ¿Sí? Eso sí lo implementa FreeRTOS y sí lo podemos usar. Entonces, ¿qué tienen en FreeRTOS? En FreeRTOS tienen dos mecanismos de sincronización de procesos de este tipo, que funcionan igual salvo el detalle de la herencia. Un mecanismo se llama mutex, el otro mecanismo se llama semáforo binario. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo funcionan los semáforos, tema del próximo clase. Pero en un semáforo binario es un valor que solo uno puede tomar y es lo mismo, digamos, o sea, está en 1 y cuando yo lo tomo baja a 0 y nadie puede seguir tomando hasta que no devuelva. ¿Sí? Entonces es lo mismo. La diferencia es que el mutex incluye herencia de prioridad. Entonces si yo lo que declaro es un mutex y hay una tarea de baja prioridad que lo tiene y una de alta prioridad que está esperando, la de baja va a subir para resolver el tema de la inversión. Mientras que si lo que declaro es un semáforo binario, no voy a tener herencia de prioridad. ¿Sí? Entonces, puedo elegir si quiero o no ese cambio de prioridad mientras una espera. Si lo quiero, tengo que usar un mutex. Y si no lo quiero, tengo que usar un semáforo binario. Eso es al momento de crearlo. Después las funciones para manipularlo son las mismas. ¿Sí? Funciones. Bueno, para crear un semáforo binario, para crear un mutex, esto devuelve un descriptor. Ese descriptor es el que paso para tomarlo, para devolverlo o para borrarlo. ¿Sí? Yo tomo el semáforo o tomo el testigo antes de entrar en la sección crítica y lo devuelvo cuando termino la sección crítica. Si estoy dentro de una rutina de servicio, tengo que usar la variante from ISR. Si estoy en una tarea, uso la variante sim from ISR. ¿Sí? Y en estas funciones voy a tener un límite de tiempo para poder implementar un timeout y decir, bueno, si no logro tomar el semáforo en menos de 300 milisegundos, volvé con un error porque algo no anda bien o porque no puedo seguir esperando o lo que sea. O le puedo decir, mira, espero hasta que esté. Cuando esté me lo das y si no está, sigo esperando. ¿Sí? Entonces, el tomar incorpora un tiempo, el devolver no, porque el devolver no es blocante. O sea, vos lo devolvés y no necesariamente seguís ejecutando, ¿no? Porque cuando vos lo devolvés podés haber devolcado a alguien más prioritario y ya no vuelven a vos. O sea, vos llamás a esta función y no necesariamente ejecutás la línea que está abajo. Pero seguro que vos quedás en ready. Entonces, no hay un problema de tiempo. En cambio acá no. Acá vas a blocked y agrega la posibilidad de decir, bueno, pero no quiero estar en blocked más de tanto tiempo porque no debería suceder y quiero que me avises. ¿Sí? Y como les decía, creo con esta o creo con esta, después lo que le paso como parámetros para tomar o devolver es lo mismo, haya usado cualquiera de las dos. Esta no tiene prioridad, esta sí tiene prioridad. Y creo que con eso estamos. ¿Hacemos algo de código? El que habíamos dicho recién.
Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Bueno, debería hacer que trabaje sobre LED rojo y verde, rojo y azul para ver el problema. Eso es LED A, creo, y LED R. No. Vamos a ver cómo estaba definida la board. Ah, se llama RGB y dentro del RGB tengo el blue. Entonces es... Ven el rojo, ven el azul y ven el violeta. Bueno, el violeta se supone que es un estado que no queremos, o sea, sería una combinación que no queremos que ocurra, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O cualquier... A ver, esto también sucede con pantalla de LCD, suponete que tenés dos tareas, una que te actualiza la hora y una que maneja el menú. Y si no terminaste de escribir el menú y le prendás la hora en el medio, la hora va a aparecer en el medio de la pantalla y va a pasar cualquier cosa. Entonces, uno escribe y cuando terminó de escribir recién, le dice, bueno, ahora podés escribir vos. ¿Se entiende? O sea, los recursos físicos con los que ustedes interactúan, puertos seriales, mandan desde dos lugares cosas por un puerto serial. Si no terminaron el primer paquete y empiezan a transmitir el segundo, le va a quedar cortado en el medio. ¿Sí? Entonces, casi todos los recursos físicos con los que van a interactuar, si son compartidos, van a necesitar un semáforo o un mutex. ¿Sí? Porque tiene que terminar una tarea de operar antes de que pueda meterse la otra. Entonces, creo que el LED RGB es un buen ejemplo. O es rojo o es azul, pero no puede ser la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que crear un mutex. Para eso, tengo... Decía acá el que se llamaba... Y no me acuerdo de los parámetros. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a leer la documentación. Nada, simplemente declaro una variable del tipo semáforo handle t. Si yo la pongo acá, esa variable, va a ser de main y las funciones no la van a poder tomar. ¿Sí? Entonces, o la meto en el struct o la hago global. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Las variables que se leen y no se escriben no tienen problema de sección crítica. Si no hay escrituras, no hay problema de sección crítica. Entonces yo tengo una variable global que solo la leo en las tareas y no las escribo como esta la escribo antes de arrancar el sistema operativo. Después nadie debería escribir en esta variable que me dice dónde está el mutex. Entonces las variables que se leen no tienen problema de sección crítica. ¿Sí? No tengo que hacer un mutex para proteger la variable del mutex. ¿Sí? Entonces puedo hacer una variable global. Empecemos con una variable global. Mutex. ¿Sí? O la podemos llamar LED. Porque protege al LED. ¿Sí? O LED mutex. Me gustó eso. ¿Sí? LED mutex va a ser igual a lo que devuelve la función de create. Y entonces, este código vamos a tener que cambiarlo. Porque yo quiero proteger el LED prendido, pero no el LED apagado. Y ahí no sé si está prendido o apagado. O sea, la esquema sería, mientras está apagado, espero. Tomo mutex, espero, lo apago y devuelvo. Pero mientras está prendido. Y este código no me deja saber si está prendido o apagado. Entonces, vamos a cambiar el toggle por un GPIO, creo que se llama set,
Sí, parece. Y antes de meter el mutex, veamos si eso anda. ¿Les parece? Un pasito por ahí. Exactamente, para que cuando algo no ande, sepamos dónde está el problema. Si anda, en unset y clear, tal como decíamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de hacer el set, tengo que tomar el mutex. Debe andar por acá el take. En el take tengo que pasar el mutex y el tiempo máximo de espera. Entonces, hago el take, led mutex es el mutex, y el tiempo máximo de espera, como no tengo problema en esperar, hay una constante que se llama port max delay, que es espero indefinidamente, que es el tiempo máximo que podría manejar. ¿Sí? El port es porque el tamaño va a depender del micro en el que esté. En nuestro caso va a ser una variable de 32 bits, pero en algunos podría ser una variable de 16. ¿Sí? Y en algunos podría ser una variable de 64. Entonces, depende de la portación del sistema operativo al procesador, va a ser el tamaño específico y cómo va a estar declarado ahí esa variable y cuál es el valor. Si es de 16 bits va a ser 65.000, si es de 32 va a ser 4 millones. Bueno. Entonces, directamente en el port se declara también cuál es el valor máximo de espera. Yo puedo esperar hasta esto menos 1 sería una espera válida. Y esto es una espera inválida, que quiere decir de por vida. ¿Sí? Cuando una tarea se congela en máquina de escritorio, es porque tuvo límite. ¿Cómo? Cuando una tarea, cuando dice, El programa no responde. digamos. No, suele ser por otros problemas. O porque llegó a algún tipo de deadlock. Que no debería ser tan fácil, pero podría ser. ¿Sí? Depende de qué cosas compartidas tenga con qué procesos, podría llegar a ser un deadlock. En realidad, para saber qué sucedió, hay que leer todo el volcado ese y rastrear todo el estado, bastante laborioso, para saber realmente qué sucedió. Entonces, lo tomo antes de prender, prendo, espero, apago y recién libero. ¿Sí? Es importante que si yo hago esto así, podría seguir prendiéndose en violeta. Porque en el momento en el que lo liberé, ya no sé si sigo ejecutando. Ese es un concepto que es muy importante. Cuando hago el take y cuando hago el give, yo hago el take y no sé cuánto tiempo pasa para que vuelva. Y hago un give y no sé si sigo ejecutando y no sé cuánto tiempo pasa para que vuelva a tocarme a mí. Cada vez que hago algo con el sistema operativo, soy sujeto a que me corra el schedule y diga, sí, pero ahora ya no te toca a vos. Porque con eso que vos hiciste, una de las que estaba en blocked pasa a ready y como es más importante, se la doy a él. ¿Sí? Entonces, cada vez que interactúo con el sistema operativo, ocurre lo que se llama un punto de scheduling, o sea, se vuelve a revisar quién es el que tiene que tener el procesador y se le da el procesador al que corresponde. ¿Sí? La función se llamaría Give. La de devolver es give. Y debería tener un solo argumento. Por lo menos la lógica dice eso. Vamos a revisar. Take, give, devuelve con un solo argumento. Fíjense que take, yo no lo hice, pero puede devolver un error. Como yo espero indefinidamente, no me va a devolver un error. Pero si no espero indefinidamente, me devuelve un true o false avisando si lo pudo tomar o si lo que pasó es que se cumplió el límite de tiempo y salí de la función, pero no tengo el semáforo y por lo tanto no puedo entrar en la sección crítica. ¿Sí? O sea que lo correcto sería esto. Y por supuesto no pueden hacer un give de un semáforo que no tienen. ¿Sí? No debería. ¿Qué pasaría? No sé. Estás
diciendo que otra aplicación lo ha liberado cuando la otra aplicación no lo liberó. A ver, voy a tratar de ser claro en esto. Ustedes no pueden hacer un GIF de un mutex que no tienen, pero sí pueden hacer un GIF de un semáforo que no tienen, porque el semáforo es otra cosa. Y esto es un caso particular de los semáforos. El semáforo me va a servir para resolver la espera pasiva que estaba dando vuelta ahí. Y yo sí voy a poder hacer GIF, o sea, poner cosas en un semáforo que nunca saqué. ¿Sí? Entonces, no es ilegal hacer GIF en un semáforo del cual no hice take. Si es ilegal hacer GIF en un mutex o en un semáforo binario que solo admite los valores 0 o 1, ¿sí? Porque esos se manejan. Lo tomo, lo uso y lo devuelvo. Y entonces siempre tengo que devolver lo que yo hice. Pero llamar a la función GIF con un semáforo del cual yo no hice take, en el contexto general de para qué sirven estas funciones, que no es solo para lo que estamos viendo, no es inválido. O sea, codifiquen bien. ¿Sí? No hagan una devolución de algo que no tomaron si es un mutex. En un mutex, en un semáforo binario, él lo va a ignorar. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacerlo bien, acá habría que poner un if, y dentro de ese if debería de estar el GIF. Es que en este caso, como está por un tiempo indeterminado, no va a tener... No, puedo omitirlo perfectamente. La única causa para que me devuelva un false, de hecho, está acá. Vamos a la documentación. Take. Devuelve true si es obtenido. Devuelve false si el semáforo, o sea, si se expiró el tiempo antes de, o si le pasaste un puntero o cualquier cosa y el semáforo no existe. O sea, estás tratando de tomar algo que no existe, también devolvería false. ¿Sí? Pero bueno, la primera es muy obvia y la segunda acá no puede ocurrir porque le dijimos todo el tiempo que haga falta. Entonces, podemos prescindir del if y del valor de retorno con total confianza, ¿sí? En este contexto. Y entonces, si mandamos a ejecutar esto, no van a estar los tiempos que deberían de estar, porque para que uno parpadea 350 y el otro a 500, 350 prendido y 350 apagado, 500 prendido y 500 apagado, tiene que estar en violeta un pedazo. Es inevitable. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que busca? Bueno, que los programas se adapten, que las tareas se acomoden para evitar estados prohibidos, para evitar combinaciones que me traerían problemas. ¿Sí? Sin tener que estar preocupándome de si son múltiplos, no son múltiplos, si son periódicos, no son periódicos. Simplemente digo, bueno, en este momento no, y entonces, bueno, la otra espera, lo que haga falta, y sigue. A ver, ¿qué pasa si hago esto? A ver cuánto entendimos. Primero te lo agarra, lo prende y el otro no prende la nunca. ¿Y quién es el primero que lo agarra? Bien. ¿Va a parpadear de un solo color? Sí, sí. ¿De qué color? No, azul. No sabemos quién le estamos pasando el verde, pero digamos, en azul. A ver si es cierto. Azul, porque vamos a hacer. ¿Está claro por qué? Sí. Porque la de mayor prioridad ejecuta primero y la otra entra en inadición. Nunca le toca. Pues esa queda muerta. ¿Sí? Y si cambio las prioridades de acá, va a parpadear en rojo y nunca en azul. ¿Qué hubiera pasado si primero? ¿Qué hubiera pasado si las dos... ¿Qué pasa acá? Y la que esté definida primero. Va, por eso digo porque tenemos primero a crear con el parámetro 0 que es azul. Tienen la misma prioridad y las primeras que has creado es la que utiliza el azul. Vos estás suponiendo que la primera que creas es la primera que le van a dar el procesador. Pero sería un efecto colateral no muy fácil de determinar, ¿verdad? Depende del scheduler cuál agarra, cuando tiene dos, cuál agarra. Sí, capaz
Y si tengo un round robin, peor. Porque no sé por dónde empieza. ¿Sí? Si no tengo round robin, sí sé que la primera que cree es la primera que entró en la cola. Y entonces sí sé que debería ser la primera en ejecutar. Porque el FIFO decía, ejecuto la que está más tiempo en la cola. Yo creé esta tarea se crea ready, y por lo tanto, en cuanto se crea, ya está en la cola. Y la otra viene después. Pero es en el caso de que esté sin round robin. Pero si estoy con round robin, solo Dios sabe qué es lo que hace el round robin. ¿Sí? Ya no estoy seguro de que no elija la última y empiece por atrás porque es más fácil, qué sé yo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Qué hubiera pasado si en la función la toma del semáforo no lo sacabas del while 1? Porque se iba a volver a bloquear. Me va a dar error. Sí, va a querer tomar un semáforo que ya tiene, digamos. Claro, va a parpadear una vez y nunca más. Porque nunca lo suelta, entonces... O sea, va a ser difícil verlo, presten atención. Esperá porque también cambié esto. Ahí. Así estaba. Entonces ahí la tarea azul es la de más prioridad, sabemos que es la que se va a ejecutar primero, va a prender una vez, va a apagar y cuando quiera volver a prender va a empezar a esperarse a ella misma y tampoco se va a ejecutar. Veamos si es cierto. ¿Más dudas? ¿Más cosas rebuscadas? Esas cosas ayudan a ver si realmente entendieron cómo funciona. Son importantes en ese sentido. Si ustedes pueden decir, debería pasar esto, esto y esto, y después la realidad les demuestra que pasa eso, quiere decir que lo que ustedes entendieron de cómo funciona el mecanismo es correcto. O sea, están pudiendo predecir dónde está el problema. Bien. Nos quedan 2 clases. Y nos quedan 3 temas. 3 temas. Nos quedan 4 temas. Ah, no, porque hace paso. Y 2 TP, 2 clases. No, TP va a ser uno solo. El TP8 va a estar, lo deberían de entregar. Sí, pero el 8 ya saben todos. O sea, que no le hayamos pasado el enunciado no quiere decir que no sepan que lo tenían que hacer. El 8 es hacer andar el reloj juntando la BCP más lo que hicieron con testing. Y deberían de entregarlo el día... El miércoles antes de las vacaciones. 5 de julio. 25 de julio. No, 5. 5 de julio. Y el TP9 va a ser modificar el TP8 para que use el sistema operativo. Tampoco tan mucho como ustedes quieran. ¿Sí? Mínimamente van a tener que hacer 2 tareas, una para multiplexar y una para controlar el tiempo, y una para escanear el teclado, o una para multiplexar, escanear el tiempo y controlar el teclado. ¿Sí? O sea, lo que hacían por interrupción lo hacen con la tarea prioritaria, porque el tiempo es prioritario, que la hora no se atrase, es prioritaria. Para la hora estaría bueno que usen delay until, si no van a tener un segundo que no dure un segundo. ¿Sí? Y después con 2 adaptaciones eso anda. Porque casi no tiene muchas cosas compartidas, no sé, la variable de la hora y nada más. O sea que con muy poquita adaptación andaría. Si quieren se pueden hacer más cosas, ¿sí? Se pueden hacer tareas distintas para ciertas teclas, pueden hacer tareas distintas para esperar las cuentas regresivas. El enunciado va a ser que use el sistema operativo. ¿Cuánto? Lo que ustedes quieran, tan poquito como quieran. Y esa va a ser para el miércoles después de las vacaciones, 26 de julio. 5 de julio, 26. Y no nos podemos tirar mucho más porque el 3 de agosto hay que pasar como última fecha las regularidades, que en el caso de ustedes son las promociones, o sea. ¿Sí? Si no, me tiran las orejas. Bien. Sufren ahora y disfrutan después.